vamos a exponer a continuación es la homeostasis y contiene 3 subtemas: transporte de oxígeno fetal y neonatal, homeostasis ácido-base y termorregulación. Transporte de oxígeno fetal y neonatal. Para poder comprender este tema de mejor manera, indicaré que vamos a hablar acerca de la fisiología de un animal, que es similar a la del hombre, con pequeñas diferencias. Desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, tanto el embrión como el feto dependerán directamente de la madre para el intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes, así como también para la eliminación de dióxido de carbono y de subproductos del metabolismo. El embrión intercambia las sustancias por difusión a través de la placenta. A medida de que el embrión crece, este órgano de intercambio tan importante como es la placenta se hace esencial. Como sabemos, la placenta es la que cubre y protege al feto durante todo el periodo de gestación. La placenta ayuda a intercambiar la sangre materna con la sangre fetal en gran superficie a través de una red de capilares. Tenemos que indicar que la placenta va a variar dependiendo de la especie del animal. Circulación fetal. La vena umbilical es la encargada de llevar la sangre oxigenada hacia el corazón del feto. Esta drena la placenta en el hígado, en donde se anastomosa con la vena cava posterior, la misma que lleva sangre desoxigenada de la parte caudal del animal. La vena umbilical, en el momento que ingresa en el hígado, cambia de nombre y se denomina ducto venoso. Una vez que se realiza la mezcla de la sangre, esta va a llegar hacia la aurícula derecha y de allí, a través del agujero oval, hacia la aurícula izquierda. Debemos recordar que en animales adultos no existen divisiones entre las aurículas, caso especial que presentan únicamente los fetos. El ventrículo izquierdo se llena de la mayor cantidad de sangre oxigenada y esta sangre luego se dirige hacia los vasos brachiocefálicos y hacia la parte delantera del animal. Ahora, la sangre desoxigenada que viene desde el cerebro lo hace a través de la vena cava craneal, llega hacia la aurícula derecha y hacia el ventrículo derecho y de allí se dirige a través de la arteria pulmonar, la misma que presenta un canal de baja resistencia que conecta con la aorta. Esta sangre se va a dirigir a irrigar al resto del organismo y de allí, a través de las arterias umbilicales, se dirige nuevamente hacia la placenta, en donde se realiza el intercambio tanto de nutrientes como gaseosos, para empezar nuevamente el ciclo. Desarrollo del pulmón. Al nacer, el pulmón debe estar preparado para desempeñar las funciones de intercambio gaseoso de la placenta. Se desarrolla en 3 etapas de duración similar. Empieza con el sobrecrecimiento de la faringe, invade el mesénquima del tórax y se divide en ramificaciones principales de las vías respiratorias durante el primer tercio de la gestación. Dado que estas vías, áreas primordiales, se recubren con epitelio cuboide y en el corte transversal parece una glándula, en este estado se denomina pseudoglandular. En la segunda fase del desarrollo, los bronquios se desarrollan y los vasos sanguíneos invaden el pulmón. A este estado o fase se denomina canalicular.
En la tercera etapa se denomina alveolar, pues aquí se desarrollan los sacos alveolares y en algunas especies los alvéolos. Los corderos y lechones tienen alvéolos bien desarrollados, pero los seres humanos y sobre todo los roedores presentan sacos alveolares con paredes más gruesas. Estas últimas especies, los alvéolos se desarrollan después del nacimiento, a medida que se produce el crecimiento del organismo. Surfactante pulmonar. Es esencial para que el pulmón permanezca expandido después de nacer. A mitad de la gestación empieza a aumentar la síntesis de algunos componentes del surfactante, como la lecitina en el pulmón. Parte de esta lecitina se segrega hacia la luz alveolar y aparece en el líquido amniótico, donde puede medirse como indicador del estado de madurez pulmonar, que coincide con un aumento de los niveles séricos fetales de cortisol. El pulmón fetal segrega continuamente líquido hasta 2 días antes de nacer. Este líquido, rico en cloruro y pobre en bicarbonato y proteínas, asciende hasta la tráquea y la boca del feto hasta llegar al líquido amniótico. El fluido de los espacios alveolares y de las vías aéreas se elimina en parte cuando el tórax se comprime durante el parto. La mayoría se reabsorbe por los vasos linfáticos y sanguíneos poco después de nacer. Al nacer el animalito, o poco después, se rompen los vasos vasculares, se reduce la resistencia vascular pulmonar y se cierra el agujero oval y el conducto arterioso. Por lo general, el recién nacido respira por primera vez justo después del parto. El estímulo para que ocurra incluye hipoxia e hipocarmia por la pérdida de la placenta, enfriamiento del feto por evaporación de los líquidos que cubren la piel, aumento generalizado del impulso sensitivo fetal cuando la madre lo lame y lo acaricia. La primera entrada de aire a los pulmones necesita un gran esfuerzo, ya que el líquido viscoso debe descender por las vías aéreas hasta que el aire entra en los alvéolos y para abrir los alvéolos llenos de líquido. No todos ellos se llenan con la primera respiración, aunque las siguientes inhalaciones inflan todo el pulmón y distribuyen el surfactante por la superficie alveolar. La oxigenación y el inflado del pulmón reducen la resistencia vascular, lo que disminuye la presión de la arteria pulmonar, del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. La homeostasis es la característica de un organismo vivo para lo cual, mediante la absorción de alimentos y vitaminas, puede regular las funciones dentro de él, mediante un equilibrio básico y constante. Lo que envuelve el equilibrio ácido-base es la concentración de hidrogeniones de líquido extracelular. Los mecanismos que regulan el líquido extracelular son importantes en lo que se refiere a este ion, ya que los procesos celulares son sensibles al cambio de concentración de hidrogeniones. Cuando en una solución aparecen mezclados un ácido, una base débil y su sal conjugada, se tiene un amortiguador. Si al amortiguador se le agregan hidrogeniones o hidroxilos, estos iones se neutralizan en la correspondiente parte ácida o básica de la solución, dando como resultado que el pH no cambie bruscamente. Existen 3 sistemas amortiguadores que regulan la concentración de hidrogeniones en los líquidos orgánicos. Los sistemas de amortiguación químicos, el centro respiratorio, que regula la eliminación de dióxido de carbono del líquido extracelular, y los riñones, que pueden excretar una orina tanto ácida como alcalina, lo que permite normalizar la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular. Pese a ser un sistema bajo en la línea de defensa, es el sistema regulador ácido básico más potente del organismo. La importancia de los amortiguadores es esencial cuando se considera una baja concentración de los hidrogeniones presentes en los líquidos orgánicos y la cantidad de los ácidos que el organismo produce cada día. El sistema amortiguador bicarbonato es el sistema más importante del líquido extracelular.
Consiste en una solución acuosa de dos componentes. Un ácido débil, ácido carbónico, que se forma en el organismo mediante la reacción de ácido carbónico con agua y que se ioniza débilmente para formar cantidades de hidrogeniones y bicarbonato. Y una sal bicarbonato, que se encuentra en forma de bicarbonato de sodio en el líquido extracelular, el cual se ioniza formando bicarbonato y sodio. Cuando se añade un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, a una solución amortiguadora de bicarbonato, este amortigua los iones de hidrógeno. Como resultado, se forma el ácido carbónico. El exceso de CO2 estimula la respiración, mediante la cual se elimina el CO2 del líquido extracelular. Cuando una solución amortiguadora de bicarbonato se añade una base fuerte como hidróxido de sodio, las reacciones que se dan son opuestas. En este caso, el hidroxilo del hidróxido de sodio se combina con el ácido carbónico para formar más yodo y bicarbonato. Como podemos observar en el video, tenemos más cantidad de sodio y hidrógeno y se libera el ácido carbónico. Tenemos que recordar que el pH de las células es inferior al pH del líquido extracelular y que la membrana celular permite un cierto grado de difusión de hidrogeniones y bicarbonato para el dióxido de carbono, el cual se difunde rápidamente produciendo cambios en el pH. En los eritrocitos, la hemoglobina actúa como un amortiguador importante gracias a la disociación de los grupos. La segunda línea de defensa frente a los cambios del pH es el control que ejercen los pulmones sobre el dióxido de carbono del líquido. Como podemos observar, a mayor ventilación hay una disminución de CO2, una disminución de hidrogeniones, pero tenemos un aumento de pH. Por el contrario, cuando se disminuye la ventilación en los pulmones, tenemos un aumento de CO2, un aumento de hidrogeniones y también disminuye el pH. Por lo que lo recomendable en los pulmones es que se disminuya la ventilación para que el pH no suba y no altere el líquido extracelular de las células. Regulación renal. Para mantener el equilibrio ácido-básico, los riñones deben excretar una cantidad igual a la producción de ácidos no volátiles y evitar la pérdida de bicarbonato por la orina. Para ello, los principales procesos renales son reabsorción de bicarbonato filtrado, excreción de iones hidrógeno, formación de un nuevo bicarbonato y secreción de bicarbonato. El riñón debe formar nuevo bicarbonato por la pérdida de ácidos no volátiles en el metabolismo, lo cual se logra mediante dos mecanismos: excreción de iones hidrógeno en forma de ácidos titulables y excreción de hidrógeno en forma de aniones de amonio. El diagnóstico de trastornos ácido-base depende de la interpretación de las determinaciones del pH de la sangre arterial y la tensión de dióxido de carbono, a partir de las cuales se puede calcular la concentración de bicarbonato y base tamponadora total. Termorregulación. La termorregulación es el resultado de procesos tanto físicos y químicos sensibles a cambios de temperatura, para lo cual el animal utiliza diferentes estrategias con el fin de regular la misma. Las diferencias estratégicas que utilizan los animales homeotermos y poikiotermos para regular su temperatura corporal. De esta manera llamamos poikiotermos a todos los peces, reptiles y anfibios, es decir, animales de sangre fría. Su temperatura varía según su ambiente, aunque no supone que estos pierdan el control sobre la misma. Utilizan ciertos componentes para evitar cambios importantes, requieren más energía y pueden sobrevivir con menos alimento. Los homeotermos son mamíferos. Su temperatura corporal es constante, a pesar de los cambios de temperatura del medio ambiente, lo cual permite que puedan vivir en distintos lugares y permanecer activos en épocas frías. Pero para que esto pueda ser posible, deben utilizar una tasa metabólica elevada para mantener su calor. Por lo mismo, su consumo energético es elevado y la búsqueda de alimento permanece constante. La mayor parte de los animales homeotermos presentan condiciones fisiológicas normales. Mantienen una temperatura constante y dentro de límites estrechos, en él dependiendo según la especie. A pesar de las altas variaciones de temperatura ambiental,
Las constantes biológicas se mantienen gracias a un equilibrio entre la producción de calor y su pérdida. El control de temperatura corporal es una función ejercida en el hipotálamo, y es en el hipotálamo donde encontramos el centro termorregulador hipotalámico, quien equilibra el exceso de producción de calor. Cuando la temperatura central empieza a aumentar, se inicia una serie de mecanismos que intervienen en la liberación de calor, como convección, radiación, evaporación y conducción. Cuando la temperatura del cuerpo es muy alta, pierde la capacidad de controlar su propia temperatura. Estos mecanismos fallan y empieza una serie de alteraciones que, si no son tratadas, pueden provocar la muerte o alguna discapacidad permanente. Una alteración muy frecuente de la termorregulación es la fiebre. El término pirógeno se utiliza para eludir cualquier sustancia productora de fiebre. Los pirógenos exógenos casi todos son productores microbianos de citocinas. La síntesis de citocinas pirógenas de monocitos, neutrófilos, linfocitos, la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interferón alfa, son liberadas hacia la circulación. Estos se unen a receptores característicos de productos microbianos en el endotelio hipotalámico. La activación directa de estos receptores hace que se produzca prostaglandina E2, la cual se une sobre el sector F3, traduciendo en una rápida liberación de AMP5, responsable de ajustes hipotalámicos, que da como resultado la fiebre, presentándose vasoconstricción, sudoración y palpitación. Los animales buscan otros métodos de comportamiento para resistir la sobrecarga de calor, como la sombra, meterse en agua o... La evaporación entonces es la mejor forma para eliminar agua, mediante difusión continua por piel y tracto respiratorio. Es una actividad obligatoria. Al existir sobrecarga de calor, puede enfriarse mucho por evaporación, activando glándulas sudoríparas y el animal empieza a jadear. El jadeo es la dilatación vascular de la mucosa oral y respiratoria, el aumento de la salivación. Por tanto, el sudor que llega a la piel está concentrada de urea, ácido láctico, iones de potasio y en ungulados, proteínas. La hipotermia se define como la disminución de temperatura central por niveles bajos. Ocurre cuando la pérdida de calor sobrepasa el generado por el cuerpo, mientras la respuesta de regresión al frío es vasoconstricción periférica, polierección y aumento de producción metabólica, mediante termogénesis o sin tiritera. Algo importante es que los neonatos, es decir, cachorros, no tiritan, ya que están cubiertos por el calor de su madre o por presentar grasa prada, la cual ayuda a su homeostasis. En resumidas cuentas tenemos